Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos. Un programa con sentido humano. Una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Este es el programa con sentido humano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y me acompaña Alejandro Carrasco. Como siempre, ¿cómo estás? Pues qué gusto saludarte, Dinora. Muy contento de estar aquí con nuestras amigas y amigos que nos acompañan como cada jueves. Y pues vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con algo que lo decimos fácilmente, pero no lo aplicamos de igual manera. La tolerancia, ¿verdad? Sí, fíjate que este mes es propicio para reflexionar sobre algunas de nuestras acciones, conductas, pero sobre todo actitudes, ¿no?, hacia otras personas. Y justo, pues el 16 de noviembre, uno de estos días, pues, es cuando se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, que hemos hablado en varias ocasiones en este programa sobre la tolerancia. Y la tolerancia en varios aspectos, en varios sentidos, pero sobre todo en el que ha planteado la UNESCO desde 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Así es. Y fíjate, en este documento precisamente se dice que la tolerancia no significa una indulgencia, no significa tampoco el lado opuesto, ¿no?, una indiferencia absoluta hacia la gente, hacia el prójimo, sino que implica un respeto a las creencias, a la cultura, a las opiniones de las otras personas, así como también es un derecho humano. Mucha gente no sabe esto, pero es un derecho humano el tener acceso a la tolerancia o el tener tolerancia, por lo cual este es un derecho inalienable, es decir, no lo pueden quitar, y esto demuestra que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia se puede convivir. Y yo creo que a cualquiera le pasa que hasta si tienes roomies, si estás casada, si vives con tus papás, con quien convivas, hasta en el trabajo, ¿no? Tienes que tener tolerancia a veces porque mira, a fulanito le gusta dejar la pasta de dientes sin la tapita y que la tapa del baño, que ahí es donde entra la tolerancia. A veces uno tiene que hacer uso de esta herramienta, yo le diría, la tolerancia, para vivir mejor. Habilidad blanda, dicen las blanda, personas, claro, de la administración, de las administraciones. A mí me parece que tiene un sentido mucho más profundo de que lo que alcancemos a mencionar en el programa, pero nos ayuda mucho, pues, a quitarnos estas telarañas de prejuicios, ¿no?, sobre todo de los prejuicios que tanto daño nos hacen. El mundo se encuentra, pues, muy frecuentemente en conflicto, ¿no?, casi podríamos decir permanentemente, pero quiero apostarle a este mundo de posibilidades de crear algo distinto a lo que nos está causando tanto daño ahora. Pero sí, hay que decirlo, gran parte de los conflictos, o mucho de este germen de los conflictos, tiene que ver con la falta de tolerancia. Esta visión que de pronto se queda en no tenerle respeto al otro, a la otra, simplemente porque son diferentes, porque no piensan igual que nosotros, porque, en fin, todas estas ideas. Y bueno, de esto se desprenden muchas expresiones que hemos platicado también aquí, la xenofobia, por ejemplo, este rechazo a las personas que son de otra parte, de otra región. O al revés, es el malinchismo también. También. ¿Verdad? Por supuesto, está la discriminación, desde luego, está la homofobia, que ya no se queda solamente circunscrito a la homofobia, sino transfobia. Toda la comunidad. Estaba escuchando también LGBTIQ-fobia. Todo este tipo de conductas que, desde luego, pues muchas veces desafortunadamente aparecen en titulares de los medios de comunicación, donde se destaca cómo se puede ir a los extremos cuando no tenemos conciencia del respeto de la dignidad de las otras personas. Sí, básicamente es lo que acabas de decir, que no es que nada más no respete a la otra persona, sino que no me importa a la otra persona, no me interesa lo que digas. Terrible, sí. Y me vas a caer bien siempre y cuando digas lo que yo quiero oír y hagas lo que yo quiero que hagas, si no, ahí entra la intolerancia, ¿no? Y como decías, es imposible abarcar todo el término tolerancia en este programa, pero lo podemos ver desde lo micro, que es lo que platicaba yo, ¿no? Cosas hasta en el hogar, con tus hermanos, hermanas, en tu familia, y el lado macro, que podría ser lo que pasó en el Holocausto, o lo que está pasando actualmente en Ucrania, Rusia, Medio Oriente, etcétera. Pues todos esos problemas tienen que ver con la intolerancia. Y bueno, pues hermanos de una misma familia pueden desarrollar cualidades muy distintas los unos
de los otros. Como dicen por ahí, un viejo adagio, ¿no? Que pues, son como los dedos de la mano, los hermanos, pero todos son diferentes, ¿verdad? Dicho así como de mi abuelito. Pero bueno, los hobbies que practica una persona no son los que gustan o practican la gran mayoría, obviamente. Y yo creo que hasta a veces es hasta mejor, ¿no? Sentirse uno diferente, decir, mira, yo hago cosas que a los demás no les gustan. Ahí entra esta cuestión. Y nuestros cuerpos también tienen características que los pueden volver especialmente hábiles para alguna actividad, algún deporte, y para otras actividades pues nos vuelven personas que no somos aptas tal vez. Y cada ser humano aprende de forma diferente, es decir, de forma física, de forma emocional, de forma intelectual. Todas las personas tenemos diferencias, pero a su vez hay que abrazar estas diferencias porque nos hacen especiales, ¿no? Sí, pues quizá, y como se dice en la naturaleza, la riqueza está en la diversidad, ¿no? Sí, claro. Y en todos los sentidos, cuando hablamos de diversidad, hablamos desde luego de diferentes visiones, de diferentes formas de percibir el mundo, diferentes formas de hacer las cosas. Oye, incluso, y ser diferente no es malo. Y fíjate, incluso uno mismo va cambiando. Te aseguro que por supuesto. Dinora de 13 años, 14 años, adolescente rebelde, es muy diferente. Igual de greñuda que ahora, pero... a la Dinora de 22 años claro. ahorita, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tengo esa edad, está bueno. Fíjate que a mí me gusta mucho pensar en que podemos incidir sobre todo en esta cuestión desde la formación y precisamente hablando de las personas más jóvenes. Uh-huh. Justo cuando están en la adolescencia o en los niños, niñas, pero sí mucho en la adolescencia, cómo puedes incidir en la forma en la que ellas mismas, estas mismas personitas están percibiendo el mundo a través de todas las fuentes de información que tienen al alcance, ¿no? Sí hay un suministro de información muy tóxica y se van creando una visión limitada del mundo, ¿no? Entonces, si le apostamos, por ejemplo, a formar otra visión en las nuevas generaciones, este siglo es importantísimo para poder marcar la diferencia. Este asunto, cuando yo hablo muchas veces aquí en el programa de conciencia colectiva, de verdad creo que le podemos apostar a esto. Y podemos hablar justo de este tema de la tolerancia desde la formación. Desde ahí viene todo, ¿no? Aprendemos también. Claro. Los prejuicios no es algo con lo que nacemos. Lo aprendemos, pero podemos aprender lo contrario o desaprender. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí entraría esta cuestión de que si tenemos cierta naturaleza que tiende hacia el bien, hacia el mal, pero al final del día yo creo que ya está un poco superado eso y la educación lo es todo, como dices tú. Sí, bueno, hay muchas acciones que se están llevando a cabo en diferentes escenarios y tal vez algunos que son de los más destacados son los que vienen desde las acciones de la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Algunas que están organizadas, otras que son más como por impulso, ¿no? Muchas manifestaciones en el mundo, hemos visto muchas manifestaciones a favor o en contra. Más espontáneas tal vez. Y más espontáneas, sí, tienes razón, esa es la expresión. Me gusta pensar entonces que sí hay de dónde encontrar esa semilla, ¿no? para fomentar estos valores. Hace algunas semanas hablábamos de un día que no lo hemos platicado aquí, pero que sí siempre me gusta destacar, el Día de la Bondad, del Día Internacional de la Bondad, creo que se llama. Me parece así como muy utópico, ¿no? Si es la bondad, pues sí, fíjese que sí. Aquí le apostamos en el tema de derechos humanos, no solamente desde la parte de aprenderlo jurídicamente, ¿no? Tú eres abogado, tú hablas en esos términos, pero el resto de las personas y más a mí que tengo formación en filosofía, uh-huh, te puedo decir que es la base. Si tienes esta buena intención, si hablas de bondad más frecuentemente que de maldad, le das fuerza a eso que quieres ver en el mundo. Justo estaba viendo a un especialista, creo que es un neurobiólogo. Bueno, él hace experimentación respecto a qué tanto influye el pensamiento. Y él llegó a esta conclusión en un estudio que hizo recientemente. Él dice, ¿qué influye más? ¿El tener más pensamientos positivos o el tener menos pensamientos negativos? Y dice, vale más el tratar de tener siempre más pensamientos positivos al final del día. O sea, eso te repercute mejor en tu día a día, es mejor para ti. Y obviamente, pues esto tiene un efecto dominó, ¿no? En tu vida. Tú sales de tu casa, le das el pase a alguien en un paso peatonal, por ejemplo. Uh-huh. Esa persona después llega a su vehículo y le va a dar el pase también a alguien más.
Y de forma negativa, a veces también nos pasa que no, le avientas el carro a alguien, te le metes en el tráfico y se va haciendo este dominó de cuestiones negativas, ¿no? Al final del día. Y tiene que ver con lo que dices de bondad y tolerancia al final del día. Yo creo que este día es muy importante por las repercusiones efectivas que tiene. Muchas veces hablamos de derechos humanos como una cuestión que está en papel nada más, como algo que tiene que ver con algo que está en la Constitución o en un tratado. Pero la tolerancia es algo que a mí se hace bien práctico, es algo que está en papel, obviamente. Hay libros al respecto, sí, pero sobre todo tenemos la cuestión del día a día. Y yo creo que si la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado, ha sido porque hemos utilizado la tolerancia, ¿no? Y también creo que tiene que ver con una convicción personal, ¿no? Porque tú puedes a lo mejor pensar y promover que la tolerancia es algo bueno, podemos estar hablando aquí, pero si no lo estamos viviendo, como promovemos aquí el lema que tú has dicho, que no nada más hay que conocerlos, sino que hay que vivirlos. Claro. Y desde ahí empezamos, ¿no? Porque si eres intolerante en unas cosas y muy tolerante en otras, bueno, también tiene que ver con la congruencia, ¿no? A ver cómo te estás moviendo en el mundo, cómo estás relacionándote con otras personas y también incluso una autotolerancia, ¿no? Sí, porque a veces hasta uno dice, no me aguanto. Tienes razón. Mira, hablando de esto precisamente, la tolerancia se está sometiendo a prueba, ya que en un contexto de presiones económicas y sociales, algunas personas han intentado explotar temores y destacar las diferencias que existen, ¿no? Vamos a poner de ejemplo cierto candidato de Estados Unidos que sí ganó al final la presidencia y va por otra vez otro cargo, ¿no? Ahí otra vez de presidente. Y él, ¿te acuerdas? Decía, todos los mexicanos son bad hombres, decía. Somos ya hombres sé. Malos. Ya recuerdo quién lo decía. Entonces aprovechaba esta cuestión política para ganarse adeptos. ¿Por qué? Porque si hay algo a lo que el ser humano le tiene miedo, solo desconocido. Como ellos no conocen a sus vecinos del sur, si llega un líder y le dice todos son malos, pues todos son malos, vamos a defendernos de ellos y que no crucen la frontera y etcétera. Entonces se explota muchas veces esta cuestión del otro, en vez de diversificar, dividir entre blanco y negro, buenos y malos, y los que están conmigo son buenos, polarizar totalmente, y los que están del otro lado son los malos, ¿no? Y bueno, para contrarrestar el aumento de la ignorancia, el extremismo y las proclamas políticas basadas en el odio, la mayoría moderada, que todavía existe, debe hacerse oír en defensa de los valores compartidos y en contra de todas las formas de discriminación. Y también a la mente me viene, que ya lo habíamos comentado en nuestro programa, este libro que para mí es crucial para entender esta cuestión de la tolerancia, sobre todo religiosa. Este libro que se llama Tratado sobre la Tolerancia, de Voltaire, que es muy famoso porque fue un caso real donde a un señor que se llamaba Jean Calas lo ejecutó el gobierno francés, acusándolo de haber matado a su propio hijo porque el hijo le dijo que se iba a convertir en católico, y Jean Calas era protestante. Al final se descubrió que el hijo se había suicidado y ejecutaron al papá, martirizaron a las hermanas, a la mamá. O sea, fue un caso tremendísimo, y hasta el día de hoy sigue siendo un referente ese libro cuando hablamos, sobre todo ahorita, tolerancia religiosa, ¿no? Hablando entre Palestina, Israel y demás. Yo creo que sí nos vendría bien leer un poco este libro de nuevo. Recuperar estos textos también que son la base del pensamiento, sobre todo el pensamiento liberal, ¿no? Occidental, claro, pero que siguen siendo también un referente importante en materia de derechos humanos. Y además de esto, bueno, subrayar que el objetivo de programas como este, y el objetivo también de hablar de ello, pues es movernos hacia esta coexistencia pacífica, ¿no? Porque la verdadera tolerancia, pues sí requiere de esto que aquí hablamos mucho, que es un derecho humano, el derecho a la libertad de ideas, libertad de pensamiento, una educación también de calidad para todas las personas, el respeto de los derechos humanos y el intercambio de culturas para un entendimiento mutuo, que es un anhelo, ¿no? El entendimiento mutuo. Utopía, pero hay que luchar por las utopías. Y pues en esta promoción también, que hablamos de valores, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hemos estado hablando también de la diversidad cultural como fuente de fortaleza y de referencia. Siempre hacemos alusión a estos documentos que ahí están, esta base de principios, pero el asunto de conocerlos no significa que los estemos llevando a cabo, ¿no? Así es.
Y hay que reconocerlo, sí, estamos conscientes de que es una utopía muchas veces hablar de derechos humanos, ¿no? Que la paz mundial, que se acabe el hambre, que sí suena una utopía, algo que... Dijiste la paz mundial y me acordé de esos concursos de belleza anteriores. Ah, ¿te acuerdas? Uy, sí, que usted ¿qué mensaje le queda a la gente o qué aspira? No, quiero la paz mundial. Pero mira, muchas cosas que hace miles de años parecían una utopía, ahora las tenemos. O sea, en cuanto a tecnología, en cuanto a tolerancia, en cuanto a... empezando por la democracia, ¿no? Si te vas a Babilonia hace 6,000 años, pues ni por la cabeza les pasaba la democracia. Muy inacabada, pero ya tenemos sistemas más democráticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se vale aspirar en un futuro, tal vez no llegar a una paz absoluta, pero tratar de crear estos puentes, estos nexos entre los países. Y bueno, pues la tolerancia es entonces una condición para la paz y también es una fuerza motriz de la creatividad y la innovación. Y en este mundo cada vez más interconectado, gracias a la globalización y la tecnología, la promoción de la tolerancia es la manera de fomentar la armonía que necesitamos para encarar retos acuciantes y también para garantizar un futuro mejor como se estableció por parte de las Naciones Unidas. Sí lo creemos también. Fíjate que me topé hace algunos días con una situación que me hizo sentir muy triste, porque pues tú sabes que me gusta la poesía y siempre estoy buscando dónde leer poesía o que me invitan y aprovecho, pero siempre busco la elección de las palabras que me generen este bienestar y esta sensación de que algo mejor está en camino o estamos viviendo algo mejor. En el marco también de esto de la erradicación de la violencia contra la mujer, cuando impulsamos una actividad para leer poesía a favor de la paz y no en contra de la violencia, porque el solo hecho de decir contra y violencia ya es lo configuras mentalmente y le das energía, ¿no? Entonces encontré mucha resistencia, incluso dentro de las mismas poetas de pronto no se sienten tan cómodas porque hay espacios donde puedes hablar de ciertas cosas y otros espacios donde esta intolerancia no te permite expresarte con libertad, incluso en el arte. Entonces, bien difícil, bien difícil. Aquí hablamos con el micrófono y tenemos este privilegio del micrófono, pero no todas las personas lo tienen, desafortunadamente. Una gran responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Bueno, nos vamos a otro espacio porque nos gusta mucho también hablar de otros temas y tenemos una cápsula muy interesante. Vamos a escucharla a continuación. Con sentido humano. ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Objetivo 3. Salud y bienestar. Hemos logrado grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente. Las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debido a que la tasa de la malaria se ha reducido a la mitad. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente. La lucha continúa contra el VIH, el coronavirus, otras enfermedades infecciosas y además los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr el tercer objetivo de desarrollo, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las prioridades de salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los objetivos, incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. Tercer objetivo para el desarrollo sostenible. Salud y bienestar. ¿Quieres saber en qué consisten cada uno de los 17 objetivos? Te invitamos a conocer uno a uno con nosotros en nuestras redes sociales. CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Y por desgracia, pues ya nos acercamos al final
de Sí. esta emisión, Dinora. Ya llegamos otra vez a este momento. Fue un placer estar con nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Pueden llamarnos, recuerden, al teléfono de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al 614-201-2990 en Ciudad Chihuahua y sin costo al 800-201-1758 desde cualquier lugar del país, donde les vamos a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así es, y les recordamos también el correo electrónico al que pueden escribirnos, es consentidohumano@cedhchihuahua.org.mx. Y también pueden presentar queja desde cualquier lugar del mundo en la dirección www.cdhchihuahua.org.mx. Muy bien, ya nos vamos. Ya nos vamos, Dinora, pero recuerda, no basta nada más conocer los derechos humanos, también Hay que vivirlos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CEDH más cerca de ti.